Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos una vez más en una sesión de sabatina de capacitación, en donde seguimos compartiendo aquí experiencias y conocimiento. La verdad estamos muy contentos porque cada vez que pasa una semana, en el transcurso de la semana, en virtud de las necesidades de nuestros clientes, vamos identificando y conociendo más alternativas de soluciones a las necesidades que se van presentando. El día de hoy, como lo comentamos en el chat del grupo de herramientas CAI, vamos a ver un caso real, un caso práctico, en el que nuestro buen colega Jorge Núñez, que se encuentra en Culiacán, tuvo ocasión de poder asistir a un cliente para poderle dar una solución definitiva, una necesidad que normalmente si la hubiéramos visto y que nos la va a compartir Jorge Núñez, no la hubiéramos podido pensar su solución porque no es tan fácil, este, no es tan fácil poderlo resolver de primera mano. Es más, con los elementos que nos da Comercial Pro, no podríamos haberlo hecho, ¿no? ¿Qué significa eso? Quiero decirles que yo considero que el sistema está integrado por tres elementos fundamentales, tres elementos que no le llamaría yo elementos, sino quizá modalidades de uso de un sistema. Las dos primeras, bueno, consisten, una es el input de datos, o sea, cómo registrar información cómo poder manejar información nosotros en el sistema para poder integrarla, o sea, pantallas de captura de datos. Por otra parte, cómo vamos a poder consultar los datos ya capturados y finalmente cómo vamos a poder generar reportes o formatos, ¿no? Entonces, ya sabemos todos que la generación o captura de información normalmente se da a través de catálogos, de documentos, de transacciones, de pólizas, que son los elementos que ocupamos para poder ir creando cualquier registro de información dentro de las tablas en el sistema. Entonces, yo oprimo aquí un nuevo y me va a aparecer una DLL que me va a dar la oportunidad de capturar datos que los va a ir a meter a una tabla. Posteriormente voy a tener esto que es la vista de información, donde vamos a poder extraer la información capturada y la ventaja que tenemos con el sistema Comercial Pro es que conforme vamos capturando la vamos viendo, ¿no? A diferencia de otros sistemas que tienen una sección de captura de datos y otra sección de consulta o reporteo. Aquí tenemos la captura y reporteo simultáneo. Y una tercera, pues que es lo de los formatos famosos. Los formatos que maneja Pro, pues sabemos nosotros que es básicamente el HTML, ¿sí? Como un elemento base de manejo de extracción de información a través de un formato. Y bueno, ya los que han trabajado con Pro sabemos de que los formatos se administran a través de un diccionario de referencias, porque por ahí se puede obtener información, o una consulta de datos. Todos los formatos del sistema que trabajamos, todos, los manejamos por medio de una configuración que ya la mayoría de los que estamos aquí la identificamos, en donde vinculamos, dependiendo del módulo y dependiendo de donde nos encontremos, tenemos ahí los documentos para hacer pues una factura. Aquí tienen diferentes formatos y podemos editar y ver el HTML. Finalmente, esta es la herramienta que utiliza el programa, que puede tener una consulta específica para lanzar los datos aquí, o puede utilizar las consultas base del sistema o referencias de datos. Entonces, eso es lo que normalmente usamos. Pero lo que nos va a compartir el día de hoy Jorge Núñez es una experiencia de un formato fuera de lo común. Nosotros dentro de acceso fácil tenemos algunos elementos en las funciones, como lo podemos ver a continuación. Yo tengo este botón que me permite generar estados de cuenta de los clientes. Entonces yo puedo buscar un cliente en un momento determinado y de una vez que lo seleccione puedo generar un reporte de un cliente, ¿no? Para poder manejar. Eso lo que da por consecuencia es que nos da un HTML parecido a este reporte, ¿sí? Que podemos tener en la pantalla
y este HTML, pues ya con un botón derecho podemos mandar a imprimir o podemos hacer cualquier cosa con este HTML en la pantalla. Ahora vamos a ver la experiencia de cómo este HTML que se formó en base a una función que viene de fábrica, que se llama página web, que es una maravilla este conector, muy interesante, nos permite manejar esta sección con un HTML. De hecho, conozco un distribuidor que ellos manejan muchísimo el HTML y en vez de estar manejando las vistas que nosotros normalmente manejamos para ver facturas, clientes, o este tipo de vistas, que finalmente es un grid de información, una consulta de datos de información, en vez de estar utilizando el listado de esos reportes así, como lo tenemos aquí, ellos lo que hacen es que en todo momento están utilizando vistas HTML. Y dentro de las vistas HTML se tiene la ventaja que se pueden hacer hipervínculos, darle un doble clic, te abre otra cosa. En fin, es muy, muy, muy funcional el tema del HTML. No vamos a profundizar en el uso del HTML aquí, sino vamos a profundizar en este momento en la experiencia que tuvo Jorge. Entonces, le voy a ceder el micrófono y aquí el que nos comparta la pantalla, mi estimado Jorge Núñez, por favor. Si eres tan amable, Jorge. Muchas gracias, Jaime. Adelante si nos quieres compartir tu pantalla. Sí, ya la estoy compartiendo. Ahí Excelente. la compartí. ¿Tienes? Te avisamos cuando ya la veamos. Yo todavía no. Ya la vemos. Ya te estamos viendo. ¿Listo? Ya, listo. Ok. Bueno, mire, haciendo referencia al reporte, este es el reporte original del cliente que lo hacía a mano, ¿no? Lo generaba este es un PDF que lo generaban en Excel y luego lo grababan en PDF. ¿Y cuál es la necesidad del cliente? Esta empresa es una frutería, comercializa frutas y verduras, y ellos, por medio de proyectos, como ellos le llaman, quieren determinar la utilidad por cada proyecto. ¿Y a qué le llaman proyecto? Ellos a un tráiler o dos de mercancía. Es decir, le piden a un proveedor tanto producto y a veces cabe en un tráiler, a veces en dos, y ese es un proyecto para ellos. Llega la mercancía, empiezan a vender, pero también hay gastos de flete, también hay otras entradas, también hay notas de crédito, y todo eso lo involucran en un solo reporte, que es lo que se ve aquí. Primero detallan las compras, qué fue lo que se compró, por qué producto, qué etiqueta, tamaño, presentación. Jaime aquí me ayudó con toda esta parte de, se usaron campos extras para poder involucrar la etiqueta, tamaño y presentación de cada producto. Luego detallan las ventas, ¿sí? A quiénes se le vendió y lo mismo, qué producto se vendió. Luego las bonificaciones son las notas de crédito o devoluciones y los otros gastos son gastos de ese proyecto. Y al final obtenían por fórmulas pues la suma de las ventas menos las bonificaciones, menos las compras, menos los gastos, menos las devoluciones, una utilidad o pérdida de ese proyecto. Hasta ahí sí se escucha bien. Sí, sí se escucha perfecto. Estamos ¿Sí? contigo. Ok, correcto. Entonces, esto, obviamente, cuando nos lo plantean, pues sabemos que la única alternativa es Comercial Pro, ¿verdad? Para poder llegar a esto. Incluso este cliente viene de SAP y nos llamó porque dice, es que nunca me pudieron resolver esto. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero con Pro lo pudimos resolver y con acceso fácil, obviamente. Correcto. Entonces, lo primero que se hizo
ya yéndose al sistema, pues acá en los productos se generó un catálogo de etiquetas. Digo que esta parte la menciono porque se me hace muy, muy valioso en Comercial Pro, que puedas generar tus propios catálogos. Eso le da mucho manejo al sistema, las etiquetas, los tamaños y las presentaciones de los productos. Luego se registran los proyectos. Aquí dan de alta todos los proyectos. Esto de CLN y MTI es porque pues, tiene la matriz en Culiacán y una sucursal en Monterrey. ¿Ok? Y entonces, ¿qué hacen cuando dan la recepción de la compra, que es cuando llega el producto? Aquí se asigna se asigna el proyecto, la talla, presentación y la vamos a ver aquí. Esto del proyecto y los otros datos, bueno, más bien el proyecto en algunos documentos es a nivel movimiento y en otros documentos es a nivel documento. Y esa parte me pareció muy bien, que aún si lo manejas a nivel documento o a nivel movimiento o a nivel partida, las consultas sí las puedes extraer sin ningún problema. Quizá ahondando en el tema que acabas de comentar ahorita, Jorge, es explicarles a los compañeros que no es lo mismo manejar la información a nivel de documento cuando tenemos nosotros, por ejemplo, un proyecto por documento, que a nivel de cada renglón dentro del documento, que es lo que nos estás explicando, ¿no? Gracias. Exacto. Ajá. Entonces aquí, en la recepción de la compra, el proyecto está a nivel partida, a nivel movimiento, ¿verdad? Al igual que la etiqueta, tamaño y presentación. Ok. Y en los gastos, si vemos los gastos, Se ve que acabas de actualizar tu versión porque está actualizando las librerías. Eso sí, pasa nada más la sí, no, primera vez. exacto, sí, no lo había abierto. Y es que acabo de copiar un respaldo por eso. Ah, ok, ok. Tienes una Sí, versión más alta en tu máquina que la que tiene el cliente, por eso haces esto. sí, exacto. Hay un poco de paciencia porque estoy viendo que sí está tardando un poquito. Y eso depende del desempeño de tu máquina, fundamentalmente, ¿no? Sí, sí, exacto. Y aquí vemos, por ejemplo, en los gastos que está a nivel documento el proyecto, no a nivel movimiento o a nivel partida. Entonces, ya teniendo configurados los conceptos donde se registran los proyectos, que son la recepción de la compra, el gasto, las entradas al almacén, y por el lado de ventas, las remisiones y las notas de crédito. Entonces ya teniendo la información, nos dimos a la tarea de generar una consulta, por ejemplo, aquí en la recepción de la compra, ya por proyecto. Entonces aquí ya está agrupado por proyecto, que esa es la consulta que utilizamos para generar el reporte. Si vemos aquí en la base de datos, generamos estas consultas
entradas por proyecto, gastos por proyecto, notas de crédito por proyecto, recepción por proyecto y remisiones por proyecto, que extraen la información de los documentos agrupados por proyecto, que es esto que vemos aquí, donde traemos la fecha del documento, el folio, el proveedor, la descripción del producto, cantidad y sus características. ¿Sí? Y entonces, estas 5 consultas son las que jalamos acá en el reporte. Acá en proyectos, creamos, como comentó Jaime ahorita, le dimos clic derecho, nuevo, ¿cómo se llama, Jaime? La opción esta. Es web, la opción web. Opción web, ok, esa. Nuevo, página web, correcto. Y al darle página web, pues ya nos pide esta información, ¿verdad? Resumen proyecto y nos pide cómo se va a llamar o cómo se llama el HTML que se va a generar. Para eso, nosotros se debe de, en la carpeta de acceso fácil, ¿no? En la carpeta reportes, ahí generar los reportes, los HTML que vamos a unir para obtener el reporte final. Por ejemplo, el primero con el que empezamos es con la recepción de las compras por proyecto y este es el HTML. Aquí está, ¿verdad? Entonces, estos pues son encabezados. Este, como vemos aquí, que está en corchetes, pues significa que es el parámetro que traemos de acceso fácil, que es el proyecto, y acá ya el detallado. No vamos a andar como decía Jaime, en el HTML, en la creación de HTML, sino cómo fue que se armó. Entonces, ya generamos el HTML de las recepciones de las compras. Luego, para los totales, se creó otro HTML donde solo trae de otra consulta los puros totales de la recepción de la compra. Es esto de aquí de arriba, que dice total recepción por proyecto. Y este es lo que hace, trae los puros totales. Vamos a ver aquí el de los totales. De la recepción y las recepciones por proyecto. Entonces, esta es la consulta que trae la información de los documentos de las recepciones a nivel movimiento, o sea, por partida, ¿verdad? Y donde esta parte es el parámetro que viene de acceso fácil, donde le indico de qué proyecto quiero imprimir el reporte. Y estos totales ahí está, es los totales que necesito tanto de cantidad de producto como en importe
para imprimir en el reporte. Por ejemplo, aquí tengo el total 2 veces. Lo que pasa es que uno es con formato de miles y otro es sin formato de miles, porque este lo necesito para hacer sumas, operaciones, y este para imprimirlo en el reporte. Todo esto que le estoy mostrando es porque ahí el amigo Emanuel me ayudó a hacer todo esto, ¿no? El experto es Emanuel ahí. Correcto. Y entonces, porque esto de los HTML, pues sí tiene sus cuestiones de que no se maneja como los HTML de las facturas, por ejemplo, pero todo se puede resolver. Correcto. Y entonces, esas son las consultas que se utilizaron aquí en el reporte. Y entonces aquí con acceso fácil, lo primero que se hizo fue primero poner la tabla de datos de proyectos para que me los muestre aquí en la pantalla y yo pueda seleccionar de qué proyecto quiero imprimir el reporte y luego cuáles son los reportes, los HTML que voy a utilizar en el reporte. Entonces aquí esta es entrada por proyecto, notas de crédito por proyecto, recepción por proyecto, remisión, gasto. Estos son para los totales y un HTML para los totales finales. Pero esas son vistas, Luego, ¿no? No son HTMLs. Eh, Son vistas. Estos son los HTML y esta es la vista, esta es la consulta. Exacto. Son los nombres que le pone cada. Ajá. Perdón. La etiqueta. Ahí sí, estos son vistas, como dijo, creo que fue Jorge Luis el que habló, estos son vistas. Y los HTMLs, Jorge, los HTMLs, ahí dale guardar, los ves en las funciones. Sí, así es. Aquí. Y en las funciones, en la última función vas a ver la lista de HTMLs que vas a usar, que si bien los nombres coinciden entre las tablas de datos y los HTMLs, porque, digo, para tener orden, no son lo mismo, ¿sabes? Sale, ya está. Gracias. Ok, entonces aquí están las vistas. El listado de proyectos y las vistas. Ok, sí, aquí no. Y en controles, pues se puso la parte de la lista de los proyectos para poder seleccionarlos. Y ya con funciones, lo primero de esta función es para que se asegure que sí seleccione un proyecto. Esta función, Emanuel, ¿para qué se puso? Es para establecer parámetros, para poder usar parámetros. No, esta función de establecer parámetros lo que hace es almacenar los parámetros. Mira, aquí le podemos dar guardar para ver qué es lo que hace. Dale guardar y dale continuar. Ustedes van a ver que al continuar nos va a pedir el proyecto. Sí, creo que nos pide nos pide el proyecto. Lo que hace esa función es poner este proyecto como un parámetro de módulo para poder usarlo dentro de la consulta, ¿no? Eso ya es capa de datos, ya lo procesamos en la parte de los datos, pero eso es básicamente lo que hace, ¿no? Bajar este proyecto a un parámetro en el módulo. Es como buscar valor, ¿no? No. Esta función, de hecho, ya la hemos visto en otros, ya la vimos en otros cursos. Lo que hace es ponerla como parámetro de módulo. Ok, sí, traer ya el parámetro, la función parámetro. Ok. ¿Sale? Correcto. De hecho, valdría la pena si oprimes el botón nuevamente como para seleccionarlo y mostrar la tabla de datos para que se vea un poquito más claro.
¿Cómo, Jaime? No lo entendí. O sea, ¿Aquí? ahí ejecútalo, Ajá, dale continuar, ahí selecciona un proyecto, sí. ahí, ahora en la parte de arriba, en el extremo superior izquierdo de tu cuadrito, ahí dale un clic, abajo Ujú. donde dice configuración avanzada, abajo, configuración, la segunda opción, ahí, Configuración aplicación. ajá, y abajo donde dice tabla, parámetros de consulta, ahí. Ahí. Ahí lo que nos va a hacer el programa es que nos va a mostrar los parámetros que Correcto. tenemos y ahí es donde ya se, como dicen, ya se lanzó el parámetro que vas a ocupar para todos los Correcto. Ok, muy bien. Sí, porque las consultas van a ser el filtro en base a esto, ¿verdad? Al Exacto, mandar con la exactamente, función ese parámetro. Ujú. Ok, exacto. correcto. Muy bien. Entonces, y la tercera función, que fue la de unir reportes, aquí ya se especifica, eh, ahora sí, los HTML en el orden que quiero que se vayan mostrando, ¿verdad? Es importante enfatizar en este punto que esta aplicación o esta función, Emanuel la desarrolló específicamente para una necesidad de un cliente. Normalmente siempre que desarrollamos alguna situación para los clientes, buscamos parametrizarla con la finalidad de que no sea nada más para un cliente, sino que sea útil para más clientes y más necesidades. Sin embargo, es perfectible esa función, nos ha platicado Emanuel, me puedes complementar Emanuel, porque aquí funciona, pero puede llegar un momento en el que hay algún tema que no se resuelva porque es perfectible esa función. Sin embargo, funciona como lo están viendo ahorita en el reporte que tiene Jorge. Y es una función, la podemos volver a abrir el nombre, ¿cómo se llama la función? Unir Para que reportes. quede claro. Unir reportes, que el objetivo es, como su nombre lo dice, ahí. ¿Qué dice en lo azul, por favor, si no lo puedes leer? Dice, Acá busca los abajito. archivos, ajá, busca los archivos que se unirán en la carpeta reportes y los usará como plantilla para reemplazar las referencias y generar un archivo único y obtendrá una ruta del nombre del archivo. Ok, eso es lo que hace esa función. Es como concatenar diferentes HTMLs en uno, ¿no? Juntar, y pueden ser diferentes Exacto, formatos, no tiene que ver, normalmente los formatos de HTML de Pro nativos tienen que ver solamente con un encabezado y un detalle, ¿no? Pero en este caso podemos tener diferentes encabezados y diferentes detalles o acomodos de información concatenados o unidos en un solo reporte. Eso es lo interesante de este reporte. exacto. Así es. Y Okay. Jaime, me pedías que complementara lo que estabas hablando sobre el desarrollo de estas funciones. Como bien dice Jaime, estas funciones se diseñaron para trabajar con una necesidad específica, entonces tenemos que considerar eso. Sí, a lo que Jaime se refería es que yo sé que las funciones pueden llegar a tener errores. Hasta la fecha se han usado en varios proyectos y nunca hemos tenido problemas con estas funciones. Así, siempre han funcionado, pero no podemos descartar que lleguen a tener alguna excepción. ¿Sí? Sobre todo ya cuando se va a empezar a usar de forma masiva. Si algunos de ustedes ya van a querer empezar a usarla, hay que considerar que puede llegar a tener algún detalle y puede ser que se resuelva de forma puntual. Les quiero comentar que en la semana estuvimos hablando de la posibilidad de tener un área de soporte ya para acceso fácil, para que una persona que se dedique exclusivamente a eso, a dar soporte, y puede ser que esta persona se dedique a reformar estas funciones, porque la característica que tienen estas funciones es precisamente esa, que fueron diseñadas para necesidades específicas, por eso las integramos como funciones y como bien dice Jaime, las podemos aprovechar, ¿no? Pero sí tenemos que considerar que pueden llegar a tener alguna excepción, como hemos visto, ¿no? Yo creo que los que han usado funciones
se han dado cuenta que hay algunas funciones que tienen detalles, ¿no? Entonces sería eso básicamente. Así es. Y una de las cosas más interesantes es de que esto que están viendo ustedes tiene más o menos como 3 años que se desarrolló o algo así, y ha sido de poco uso porque pues primero no se conoce como alternativa, y segundo, yo creo que como todo, ¿no? En la medida que algo se conoce y se usa, se perfecciona. Hay cosas que se tienen, no se conocen y no se usan, o se conocen y no se usan, pero en la medida que se conocen y se usan, se van perfeccionando. Aquí, por ejemplo, una opción muy común que se usaba, y Emanuel precisamente para eso la gestó, esta funcionalidad, es para cortes de caja, porque los cortes de caja manejan 3 tipos de reporte, ¿no? Las ventas por tipo de ingresos, si es por tarjeta, por efectivo, por la forma de cobro, luego por el resumen de los cobros, y bueno, no me acuerdo qué otra cosa metiste ahí, pero eran tres reportes, ¿no, Emanuel, que manejabas ahí? Así es, yo manejaba 3 tipos de reportes que tenían modelos y fuentes de información diferentes. De ahí nació. Era un reporte de corte del día que tenía el reporte de corte de inventario, el reporte de corte de caja y el reporte de corte de venta. Así que implementé en varias empresas, bueno, en tres empresas para ser exactos, lo implementé, porque de ese modo podían tener noción en sucursales, eran empresas que tenían sucursales y bueno, necesitaban tener ese tipo de reportes para llevar más control. No sé si a esta altura del partido hay alguna pregunta que nos quieran hacer, por favor, porque todavía tenemos un poquito más de tiempo sobre este tema. Ahorita nos va a enseñar un poquito más el reporte, Jorge, si nos hace favor, para que vayamos viendo cómo se integró la información hacia abajo y cómo se puede comparar el reporte que tenía que presentar con el reporte que ya tenemos, cómo lo puede extraer a PDF. Todo eso ahorita lo vamos a ver. Pero no sé si en este momento hay alguna pregunta, por favor, que alguien que nos quiera hacer una pregunta. Yo sí tengo dos. La primera es, acceso fácil, en este caso se está ejecutando al hacer clic en resumen de proyectos. Así es, es un Functional Select. Functional Select. Ok, y la segunda es, cuando dice ahí que va a generar un HTML con el nombre del archivo, es decir, de la página web del módulo, ¿de ahí toma el nombre del archivo? ¿A eso se refiere? No, a lo que se refiere es que aquí ves que hay un nombre del archivo como primer parámetro de la función. Ya ves, se dice utilidad proyecto. Sí. Ese nombre lo va a usar, va a juntar todos estos, bueno, esta lista de reportes que ves acá abajo, los va a juntar en uno solo y va a generar un HTML que se va a llamar utilidad proyecto, y al final lo que hace es poner esa utilidad proyecto como la página web que se va a mostrar en el módulo. Sí, ese es el mecanismo que tiene. Y todos las funciones que generan HTML tienen esa característica, ¿sí? De agarrar un HTML, procesarlo. Incluso aquí te puedes dar cuenta, como acaba de mostrar Jorge, que ahí tiene el proyecto que se acaba de generar, guión bajo, le pone el nombre del usuario que lo generó, el usuario de la máquina que lo generó, en el contexto, exactamente, en el contexto de un servidor. Pues aquí vas a tener el reporte que genera para cada usuario, exactamente. ¿Vale? O sea que a la vista cada usuario va a tener su propio reporte. No voy a estar viendo yo el reporte de otro, sino cada quien es el propio. Así es. Bueno, cuando hay si hay un alto tráfico, yo he visto, alto tráfico, yo estoy hablando de, no sé, unos 30 usuarios conectados al mismo tiempo, sacando el mismo reporte al mismo tiempo. Sí, por ejemplo, en el caso del corte de caja, pues las sucursales de la misma empresa, pues muchas veces eran a la misma hora, ¿no? Entonces, hagan de cuenta, a las 6 de la tarde hay mucho tráfico, y sí me llegó a pasar que le salía el reporte de otra sucursal. Yo creo que hay alguna intermitencia entre que le daban clic al módulo y se generaba,
y lo establecía como el parámetro del módulo, hacía que les apareciera el reporte de otra sucursal. Entonces, con eso sí hay que tener cuidado, ¿no? Al final eso se puede resolver poniendo a lo mejor un reporte para cada sucursal o haciendo trucos de ese estilo. Gracias. Sí, exactamente, sería un módulo por cada sucursal y ahí ya hay autonomía. Exacto. Sí, y lo que mencionaba Jaime de conocer estos alcances, sí, pues es muy importante para hacer negocios, porque está una empresa que me decía que ahorita usa Premium y me dice, oye, quiero un reporte de las ventas, o sea, de la facturación de los clientes, pero que en el mismo reporte salgan las notas de crédito y las devoluciones para realmente saber cuánto le he facturado. ¿Ah? Y obviamente, pues con Premium no, según yo no se puede hacer, y si se puede no lo conozco, y pues esta es la solución. ¿Ah? Yo te digo, ok, pues va para Pro, porque ahí, entre otras cosas que quieres, ¿no? Entonces, es muy bueno por conocer estos reportes que se pueden hacer, pues para hacer más negocios, ¿no? Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta? Bueno, ok, entonces aquí ya al darle continuar, ya me pide el de qué proyecto quiero imprimir el reporte. Ahí está, me lo genera y aquí está. Ya me imprime el detalle de las compras, lo que la información que necesite, todas las ventas de ese proyecto. Y como decía, este es un HTML de los datos y este es otro HTML de los totales. Luego las notas de crédito, luego los gastos y luego las entradas del almacén. Y un HTML final donde ya se suman, aquí es el total de las ventas menos le llaman bonificaciones, pero son notas de crédito o devoluciones. Ya tenemos un total del ingreso. Luego tenemos la suma de las compras más los gastos más entradas al almacén son el total de los egresos. Y por diferencia de ingresos menos egresos tenemos la utilidad o pérdida del proyecto. Y este botón imprimir, ahí Emanuel, es una función que está dentro del HTML para que ponga ya el botón. También se puede con botón derecho, encima de la Sí. pantalla botón derecho, ¿no? Sí, es correcto. Sí, ya vi que ahorita lo hizo así usted. Y entonces, pues ya lo podemos imprimir y obtener el PDF. Aquí una pregunta, Emanuel. Estaba comentando yo con Jorge el hecho de poderle meter el logo o poder meter algún cuadriculado formato dentro de esos HTML. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Perdón, Emanuel, ¿estás por aquí? Yo creo que no está con nosotros. Bueno, ahí estamos viendo ya. Al final, bueno, este es el objetivo. Yo muchas veces le digo a los
a la gente que nos pide reportes que es más importante el contenido que el formato, ¿no? Hay gente que lo quiere muy bonito y con flores y todo, pero lo más valioso de un reporte no es qué tan bonito esté presentado, sino qué tan eficiente es la calidad de la información que tenemos. Yo cuido más la calidad de la información que la vista de la información, ¿no? Porque al final la decisión se toma no porque tiene el fondo gris, porque trae el logo, porque está cuadradito, no, las decisiones se toman porque vale 18.569.14 la utilidad, y si ese dato yo lo tengo completamente amarrado, pues eso es lo más valioso del reporte, no lo demás, ¿no? Pero, en fin, hay que ir combinando entre eso y... Ajá. Y si lo quiere bonito, que lo pague. Sí, claro, también, porque al final, pues ya los de sistemas dicen que todo se puede, entonces pues vamos viendo, ¿no? Los desarrolladores. Muy bien. Pues ese es el reporte. ¿Nos podrías ayudar mostrando cómo es que se ejecuta la función de acceso fácil que preguntaba Jorge Luis? Mostrándola, por favor. Como en las propiedades de la página web, Ajá. aquí, Para que se ejecute el botón. Ajá, exacto. exacto, para que se ejecute el botón, es acceso fácil.gen PRJ. A eso se Sí. refiere, ¿ah? Ok. Exactamente. Si se dan cuenta, a diferencia de los parámetros de cualquier módulo, un módulo de catálogo, un módulo de documento, este módulo, cuando le damos botón derecho a propiedades, tiene nada más dos opciones. Dice al seleccionar o al actualizar. Se puede ejecutar la función que querramos en cualquiera de las dos partes, al seleccionar o al actualizar. Aunque ustedes se pueden dar cuenta que en el formato de HTML no tenemos botón de actualizar. Sin embargo, aquí la pregunta que hacía Jorge Luis, ¿cómo es que se dispara acceso fácil? Es por esta función. Al seleccionar el módulo, al darle un clic en el módulo, corre acceso fácil y ahí es donde nos pregunta sobre qué proyecto queremos generar el reporte. Una vez que lo ponemos, es lo que nos va a poner en la pantalla. ¿Ok? Y así le hacemos mucho para muchos reportes que al seleccionar se ocupan para que podamos ir viendo la información ahí. Así es, Jorge Luis, como se pone la función, justamente. Y obviamente, si te regresas a general, Jorge, por favor, ahí en general, ahí viene la ruta que se especifica para poner el reporte. La manera como nosotros tomamos esa ruta, la manera como se toma esa ruta, y lo he explicado en algunas otras ocasiones, es, te vas por favor a la carpeta, Jorge, a la carpeta de reportes de acceso fácil, que es a donde se alojan todos estos reportes. Tiene que ser en esa carpeta, no puede ser en otra porque a nivel de código duro se estableció que en acceso fácil todo reporteo salga de esta carpeta que está dentro de acceso fácil, que se llama reportes. Entonces, puedes abrir con el explorador de internet, por favor, dándole botón derecho a ese archivo con el que estamos manejando el reporte. Ahí le das botón derecho, abrir con, y vamos a abrirlo con el explorador de internet, con ese. Entonces, cuando abrimos este reporte así, que es el que nos va a mostrar el template o el formato base de lo que tenemos, ahí está. Allá arriba viene la ruta. Esa ruta que está acá arriba es la que vamos a copiar nosotros, esa es la que vamos a copiar y es la que vamos a pegar justamente dentro de la ruta de donde esa que tenemos señalada que dice dirección. Ahí es donde se pone, ¿sí? Ahí se copia. Si no lo hacemos en el Internet Explorer, si lo hacemos con otro explorador y además si estamos en un servidor o cosas así, el archivo no sale como lo estamos viendo ahorita, sale diagonal, diagonal, el nombre del equipo, diagonal y etcétera, ¿no? Porque puede estar, si estamos trabajando con terminales, direccionado no a C, sino puede estar direccionado a un servidor también, ¿no? Entonces hay que cuidar ese tema. Pero cuando lo abrimos con otros exploradores, no nos da la misma ruta. Eso es lo que yo me he dado cuenta y a veces no funciona y no vemos en la pantalla el producto de nuestro reporte web porque el controlador web que programó Alan como elemento base dentro de Pro se basa en el Internet Explorer, ¿no?
Obviamente, pues ya Internet Explorer ya pasó a la historia, ya ahorita tenemos el otro, que se llama, ahorita se me fue su nombre, el Edge. Yo casi no lo uso, yo estoy muy acostumbrado a Chrome, que por cierto, no sé si Jorge Luis terminó de resolver su tema con el Chrome, ahorita no lo diría, pero habría que cuidar esos detallitos cuando se esté trabajando esta situación. ¿Sí, Jorge Luis? Oye, Jaime, una pregunta. Ahorita que menciona Sí. lo de las terminales. Digo, no me ha tocado porque lo he estado manejando en servidor y todos se conectan por el remoto al servidor. Pero Ajá. ¿qué pasaría si hubiera terminales aquí? Tendría que ser la carpeta compartida. No, yo lo que haría es dejarlo igual en la misma ruta C. Como tenemos que instalar acceso fácil en cada terminal, de todas maneras tenemos la Sí. carpeta de C archivos de programa x86, compa comercial SP, RT soft, acceso fácil, y ahí vamos a tener que poner la carpeta de reportes y ahí lo pondríamos. Es como todo lo demás, ¿no? Como cuando instalamos Entonces, terminales, en tenemos todas que las computadoras hay que poner los reportes. exactamente. En todas las computadoras que estén trabajando los reportes hay que copiarlos para que los tome de C, de esa ubicación. ¿Mm? No me gusta a mí por eso trabajar con terminales. Mucha gente sigue trabajando con terminales. Para mí trabajar con terminales es como trabajar en el siglo XX, ¿no? O sea, en el año pasado, en el siglo pasado, que trabajábamos con terminales. Ya ahorita ya todo el mundo debería estar en ambientes de servidor y todo ese tipo de cosas, pero bueno, ya es de cada quien. Sin embargo, así es como lo Correcto. solventamos. ¿Sí? Muy bien. Sí, Jorge Luis, tienes tu micrófono abierto. Sí, nada más para darte las gracias por eso que me preguntabas. Y nada más, por ejemplo, ahí tiene el nombre del usuario incluido en el reporte. ¿Sería igual para cada usuario o cómo sería? O sea, como dijo Emanuel, al momento de generar el reporte, el programa lo que hace es que te baja el archivo para poderlo identificar y mostrar con el nombre del usuario de la sesión del servidor. ¿Sí? Con el nombre, no el usuario de Pro, el nombre de la sesión. ¿Es así, Emanuel? Creo que Manuel, Sí, aquí estoy. Sí, así es, no, te genera el nombre del archivo con el nombre del usuario del equipo. Ahora, si de la tú sesión. quisieras poner, así es, si tú quisieras poner el usuario de Pro que está usando el sistema dentro del reporte, también se puede. O sea, todo se reduce a la configuración de las tablas de datos que vas a usar para llenar el reporte, y podemos usar dentro del reporte también todos los parámetros que usamos dentro de acceso fácil. De hecho, ahí, Jorge, si te vas hasta arriba, más bien, si abres tu HTML en la edición en donde pones el principal, pues, ¿se lo tienes por ahí? ¿Cómo? ¿A Ajá, cuál te refieres? No. el HTML, el principal, el primero. Ah, el Ajá, reporte. pero Ok. El principal. El principal uh-huh. se refiere al El primero que primero. muestra. Ajá. Ajá, el Exacto. primero. Ahí podemos ver que hay una referencia que se llama C-Proyecto. Ajá, ¿Sí? exacto. Esa referencia de ese proyecto viene del proyecto que seleccionaste. ¿Sí? Del mismo modo, podrías tú mandar un parámetro que fuera el usuario que generó el reporte, o cualquier información a la que puedas acceder en la base de datos, la puedes colocar ahí. Exacto. Sí, exacto. O sea, ya el filtro de la información ya no sería por la presentación en la pantalla del usuario que lo está realizando, sino por el usuario al momento de ejecutar el reporte que se tiene dentro con el lanzar usuario que es nuestra función, y ahí ya se podría tener el parámetro para poder identificar el usuario que está manejando, y el filtro en el reporte dependería del usuario, ¿no? También podría ser que el filtro, el reporte lleve el usuario. Exacto.
Y en el caso de terminales, bueno, ahí no vamos a tener nombre de máquina, nombre de usuario por máquina, porque pues, no son un usuario dentro de una sesión, dentro de un servidor, pero pues son independientes. O sea, cada terminal tendría su propio C, archivo, etcétera. Y la verdad no he visto el comportamiento como terminal, Emanuel, cómo sería, pero pues cualquier cosa la veríamos, ¿no? Sí, sería lo Como mismo. decimos, ajá. Lo que dijiste, copias la instalación completa de acceso fácil, digo, como si fueras a instalar acceso fácil en modo terminal, pegas los archivos y con eso ya lo vas a poder, ya Manejar lo vas a poder independiente, usar. Exactamente. correcto. Bueno, pues alguna otra duda para que nada más nos comparta Jorge Luis si resolvió el tema del Chrome en la semana y ya pasemos a otro tema. Fíjate que no, porque ya no tuve conexión con el cliente, pero en cuanto se dé otra oportunidad lo reviso y les comento con todo gusto. Gracias, gracias Jorge Luis. ¿Algo más que quieras agregar, mi estimado Jorge Núñez? No, sería todo, Jaime. Y respecto a la Gracias por la experiencia de tu cliente, oportunidad de compartir. respecto a la experiencia de tu cliente al ver el reporte en el sistema, ¿qué te dijo cuando lo vio ahí? No, pues, no, excelente. Dicen, nos están ahorrando muchísimo trabajo que hacemos manualmente. Y sobre todo que tenemos el reporte y lo podemos comprobar directamente en el sistema. De ahí no hay de que me equivoqué y puse una cosa por otra. Entonces sí, está muy encantado con el reporte. Yo quisiera Dice, en ese después de sentido, tantos años pudimos lograrlo. Dice. Fue la, así fue es, la y que frase. ni SAP se los dio como resultado, ¿no? Y no sé cuánto pagaban por Exacto. tener el sistema de SAP, pero fíjense una cosa, aquí una de las cosas más interesantes, y yo los invito a hacerlo, porque es muy importante, y eso de hecho lo vi también contigo, Jorge Núñez. Te digo tu apellido porque Ajá. hay varios Jorges aquí en el grupo, Sí, sí, pero sí, exacto. eh, eh, lo que pasa es que a veces es importante hacer las cuentas con el cliente, ¿no? Decirle, a ver, ¿cuánta gente ocupas para hacer este reporte? No, pues que 2 personas. ¿Y cuánto tiempo se tardan diario en generar tu reporte? No, pues se tardan 30 minutos cada quien. Entonces son 2 personas por 30 minutos, son 2 horas. 2 horas le multiplicamos no 365 días, sino 300, quitando 52 domingos, a lo mejor 300 días. Entonces ya estamos hablando de 300 horas. ¿A cómo pagas la hora por trabajador? No, pues que a tanto. Entonces, hacerles una cuentita a los clientes del dinero que realmente les está beneficiando en el ahorro de tiempo, es una. Pero hay una parte muy importante cuando se hacen este tipo de cálculos. Cuando nosotros hacemos el cálculo de la utilidad o el beneficio económico que nos representa el ahorrar tiempo, cometemos un gran error porque simplemente restamos el costo del tiempo ocupado. Pero a ese costo de tiempo ocupado que tenemos que restar, que ya no vamos a gastar, le tenemos que sumar el beneficio que podemos obtener de un colaborador en el tiempo ya no ocupado. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, Exacto. no Sí, es lo mismo decir, oye, me estoy ahorrando 300 horas al año o lo que sea, ¿no? Sino que esas 300 horas, ahora mi gente las está ocupando para esta otra actividad y esa actividad me está dejando tanto. Entonces, es restarle lo que me costaba y sumarle el beneficio del tiempo restante de mi gente para otras actividades que pueden ser más productivas, recuperar cartera, promover productos o hacer otro tipo de actividades en beneficio del negocio. Entonces, cuando hacemos cuentas así, dices, bueno, pues ¿cuánto te estás ahorrando? No, pues unos 40,000 pesitos. Ah, pues órale, te estás ahorrando 40,000 pesos al año, yo te cobro 4,000 pesos por hacer el reporte o 6,000 pesos o 10,000 pesos. Si es una empresa que maneja buena liquidez, buen flujo, tiene LAN y todo, sin chistar nos va a decir, va, ¿no? Porque además, hay otro beneficio más importante. El beneficio mayor que yo le veo del ahorro de tiempo es la certeza de la información. Porque siempre, y eso yo se lo vendo a todos los empresarios, a los dueños de las empresas, siempre que les digo, cuando tú un reporte lo ves en Excel
o en cualquier otro medio que no nazca de tu ERP, cualquier reporte que tú veas puede estar maquillado o puede tener errores de datos. Y esa es la parte más valiosa del reporte. No tanto que me ahorró 300 horas, que me beneficié porque esas 300 horas lo ocupamos más productivamente, no. Sino que a veces me sacaron un reporte que no tenía el dato que tenía que tener porque se equivocaron o lo maquillaron o lo que sea. Yo he encontrado casos, te acordarás, Emanuel estaba conmigo en un proyecto que se llamaba ALUS, de gente que hace fraudes a sus jefes, gente de muchísima confianza que les hace fraudes a sus jefes, roban a sus jefes, maquillando reportes o maquillando información. Y la gente no se da cuenta. ¿Por qué? Porque todo lo hacen por fuera, pero cuando todo lo empezamos a hacer a través de un ERP, que ese es el objetivo fundamental del ERP, este concepto que les estoy compartiendo vende muchísimo y muy bien el por qué nosotros podemos cobrar por un reporte de estos 5,000 pesos, 10,000 pesos sin ningún problema. Porque tenemos esos argumentos que con un solo reporte donde, fíjense, ahí hay una utilidad de 36,000 pesos, ¿sí? Pero porque pusieron ahí gastos por no sé qué cantidad. ¿Qué tal si de esos gastos que tienen ahí en tu reporte, no alcanzo a ver la cifra, pero el total de gastos dice 31,000, ¿no? 33. 33,000 pesos. ¿Qué tal si realmente fueron 20,000, ¿no? Pero los otros 13 se los clavó el cuate que lleva el control de los gastos. Se los clavó y maquilló el reporte y le puso 33,000 porque él se quedó con esa lana. Pues con la lana que aquel otro cuate se queda, me paga 2 veces el reporte que yo puedo hacer, ¿no? Entonces, son argumentos muy válidos para entender el beneficio de poder manejar este tipo de información en el ERP, ¿sí? Exacto. Y un último comentario, Jaime. Es la parte de la intención de mostrar esto es para que nos animemos más a utilizar Comercial Pro y acceso fácil, porque atrás de este reporte hay mucho trabajo de acceso fácil que usted me ayudó a hacer y Emanuel, y que toda esa parte de las tallas, medidas, todo eso, los proyectos, los lotes, todo eso se manejó con acceso fácil. Entonces sí se pueden lograr muchas cosas. Entonces es promover más el uso de Comercial Pro, que nos animemos a hacer más uso de él. Pues por un lado para que Compa aquí le ponga más atención y pues por otro lado para hacer más negocios en las empresas, ¿no? Entonces el acceso fácil, sí, muy buena opción para combinarlo con Comercial Pro. Excelente, pues muchísimas gracias de verdad, Jorge, y así yo invito a todos los que estamos aquí y a todos los que están en el grupo de herramientas CAI que no nos pudieron acompañar en esta mañana, pero que espero puedan ver este video. Yo los invito a que nos compartan sus experiencias, porque el poder compartir la experiencia va a enriquecer al grupo y es un ganar-ganar de todos por este concepto. Ok, gracias nuevamente, Jorge. Y en esta ocasión, pues vamos ahora a cederle nuevamente el micrófono. A menos que haya otra pregunta, tenemos ahí un par de minutos para poder aclarar alguna pregunta sobre este tema, por favor. Si alguien levanta la mano, prende su micrófono, nos hace el grandísimo favor. O algún comentario que le quieran hacer a Jorge Núñez sobre su proyecto, por favor, ¿alguien? Hola, hola. ¿Hay alguien en casa? Toc, toc. Bueno, está bien. Entonces, a ver, Jorge Quirós, por favor, George. No, le comento que muchas gracias por la presentación. Ah, ok, qué amable, George. Bueno, oye, George, y aprovechando que abriste tu canal, o en todos tus proyectos que manejas, tendrías opciones como para poder vislumbrar esta solución para alguno de tus clientes? Sí, voy a estudiarla viendo el video una vez más, pero voy a aplicar a ver si me funciona, porque sí es sí está muy óptimo para el cliente, para la necesidad del cliente, ¿no?
Y como dice, es que no necesitamos que esté muy estético, sino que saque la información que requiere, ¿no? Sale, mi George. Hecho. Muchas gracias. Bueno, pues nuevamente gracias, Jorge Núñez, por tu participación y Gracias a deseo que ustedes. sigas teniendo proyectos exitosos con Pro. Pues ahora vamos a Ok. dar paso a la siguiente sesión que vamos a tener de aquí a las 11 de la mañana con Emanuel. Emanuel, si nos quieres compartir, por favor, tu pantalla y te damos el micrófono para que pues adelante te sigas con lo que quedó pendiente y tus comentarios, por favor. Sí, buenos días. Voy a ir a compartir mi pantalla entonces. Veo que sí la puedo compartir. Un momento. Luego me confundo. ¿Cómo dejo de compartir la pantalla, Jaime? Cuando Emanuel la comparta, automáticamente se deja de compartir la tuya. Yo voy a compartir la Ok, mía bien. correcto. Permíteme, es que no sé si estoy compartiendo la que debe de ser. Y ahí va. ¿Ya están viendo mi pantalla? Adiós, mi amor. Sí. Sí, ya se ve. Sí, ya la están viendo, ¿verdad? Ok. Sí, Bueno, ya la estamos viendo. Gracias. ok, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. Les comentaba que la semana pasada que yo calculaba que tardábamos como 1 hora, creo que va a ser menos, pero bueno, podemos a lo mejor hacer ahí algunos ajustes para perfeccionarlo. Hay que considerar que este ejemplo que estamos usando es un ejemplo un poco simple, más bien muy simple. No tiene que ver con lo que vimos la semana pasada sobre el proyecto real, pero podemos lograr ya en base a esto, pues prácticamente cualquier cosa que se nos presente. Ahorita lo que voy a hacer, bueno, vamos a empezar ya a escribir código, ¿sí? Ustedes nos quedamos en la sesión pasada en esta parte en donde veíamos cómo se presentaban los datos, ¿sí? Esto fue únicamente para poder diseñar el formulario, para ver cómo se veía un registro encima de otro y básicamente, ¿no? Para la estética de la pantalla. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es quitar esa información, o sea, estas dos partidas que agregué, las voy a borrar como tal. Si no las quisieran borrar, podríamos hacer esto que viene, que es, se le llama comentar, ¿sí? Como Para contexto, comentar. perdón, Emanuel, como contexto Ajá. a los que a lo mejor no estuvieron el sábado pasado y están ahorita con nosotros, nada más, les podrías indicar en qué estás programando y eso. Ok, estamos trabajando con Visual Studio 2019, con lenguaje Visual Basic, específicamente para el maquetado de esta pantalla estamos usando un lenguaje que se llama XAML, que es un lenguaje de marcado que utiliza Microsoft en sus nuevas plataformas, que es un lenguaje parecido a HTML, a XML, y que se usa para representar interfaces de usuario, ¿sí? Este lenguaje tiene la característica principal de que es extensible. En la sesión pasada expliqué qué es esa característica, que es un poco ya ahorita extenso de explicar, pero si ven el video anterior, pues van a tener más información sobre eso, ¿sí? Ahora, recuerdan que en la sesión pasada hicimos 2 clases, que fue nuestro modelo de datos, y que de hecho es lo que ahorita estamos aquí ya quitando para que ya no se ve en la pantalla y ya podamos empezar a usar información real. Entonces, aquí en el explorador de soluciones voy a abrir mis 2 clases. ¿Sí? 1, 2. Como comentamos en la sesión pasada, tenemos una clase que se llama conteo, que es el encabezado del documento que vamos a generar, y conteo partida, que son los elementos que corresponden a las partidas del conteo, sí, que vamos a generar. Lo siguiente que voy a hacer es que ya voy a quitar de esto de mi vista, ya no me interesa ver el formulario, ya lo acabé, ya eso ya no lo voy a ocupar, ¿sí? Entonces, apreté este botón que tiene una flechita hacia la izquierda y hacia la derecha y me cambió la vista de la pantalla, o de la pantalla de captura, me la cambió al otro lado. Esto con el fin de yo poder apretar este botón y que desaparezca, ¿sale? Si la quiero volver a mostrar, obviamente aquí le vuelvo a dar clic y me la va a volver a mostrar, pero ya no la quiero volver a ver, ya no me sirve. Incluso podría cerrar esta porque ahora lo que tengo que hacer es entrar al código de la ventana.
¿sí? El código de la ventana, como habíamos dicho, esto es pues, el maquetado de la ventana. No ejecuta ningún proceso si no tiene código de programación escrito. Sí, como les dije en la sesión pasada, esto no es código de programación, esto es un código, es un lenguaje de marcado, no es lenguaje de programación. Entonces, aquí yo no le puedo decir al programa qué va a hacer, ¿sí? Yo simplemente le digo cómo se va a ver y cómo va a presentar la información. Entonces, la ventana como tal tiene su código, ¿sí? Si tiene una clase ya escrita. Si yo aquí me voy a la ventana, que es esta, main window, es el archivo que tengo aquí abierto, y le doy clic en esta flechita, me va a mostrar la clase ya escrita para poder empezar a integrar código para la ventana, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear una nueva clase, ¿sí? Esta clase va a servir de interacción o de intermediario entre nuestra capa de datos, o sea, nuestras clases y la base de datos. Esta clase es una clase que hereda de otra clase de Entity Framework. La voy a agregar para que vayamos viendo cómo funciona esto. Aquí dentro de modelo le voy a dar a agregar y clase. Mi clase, a mí me gusta ya nombrarla como contenedor, ¿sí? Entonces le voy a poner como nombre conteo contenedor. Le voy a dar a agregar y en ese momento me lo va a abrir y van a ver que ya aquí en los archivos que están dentro del directorio de modelo ya voy a tener esta clase. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es que ya voy a empezar a escribir esta clase. Lo primero que voy a hacer es que la voy a hacer que herede. ¿Herede de dónde? De dbContext se llama la clase. Entonces le voy a decir inherits dbContext. Ahora, como vimos la sesión pasada, las clases que no tenemos hechas las referencias, nos pone nos las marca como si fuera un error, ¿sí? Entonces, si yo le doy clic aquí, me va a tratar de decir qué es lo que está mal con esa variable, ¿sí? Y aquí lo que está mal específicamente es que tengo que instalar un paquete, ¿sí? El paquete de Entity Framework es un paquete mantenido por Microsoft, es un paquete del fabricante que ya entra dentro de su modelo de open source. Entity Framework es de código abierto. Entonces, aquí ya nos da la opción de instalarlo, ¿no? Aunque yo lo pude haber instalado a mano, aquí yo prefiero decirle instalar paquete Entity Framework. No deben de instalar Entity Framework Core. Entity Framework Core es Entity Framework, pero para NetCore, ¿sí? Para la nueva plataforma de Microsoft. Entonces, a mí me interesa Entity Framework, así a secas. Le voy a poner buscar e instalar la última versión. En ese momento me va a abrir una herramienta no es cierto, no la abre. El administrador de paquetes no lo va a abrir, simplemente lo va a instalar. Ahí estamos viendo, vamos a esperar a que termine y yo creo que mientras está trabajando, no podemos hacer nada mientras está trabajando. Ah, bueno, miren, ahí ya lo instalé, ¿no? Entonces se dan cuenta, pudieron ver todos que me agregó agregó la referencia y agregó esta importación para poder trabajar con dbContext. Lo siguiente que vamos a hacer es ponerle una propiedad. No es la convención a la hora de usar Entity Framework, pero lo podemos hacer, ¿sí? Es para tener mayor control sobre a qué base de datos nos vamos a conectar. Si ustedes ven manuales o ven videos sobre cómo usar Entity Framework, se van a dar cuenta que este paso nunca lo van a mostrar, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a declarar una propiedad compartida, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Esta propiedad no necesita de una instancia para poder ser referenciada. Y van a ver por qué lo vamos a necesitar más adelante siendo compartida. La declaro como compartida, le pongo un nombre que va a ser conexión.
y su tipo va a ser SQL Connection, ¿sí? No me la está autocompletando porque tampoco tengo hecha la importación. Entonces, simplemente me paro, le doy clic aquí en esta flechita. A veces como que no reacciona, pero es cosa de nada más volverle a dar. Y le digo que importe System Data SQL Client, ¿vale? Y ya en ese momento, pues ya me la importa y ya la puedo usar. Ahora, lo siguiente es crear el constructor de esta clase. Necesitamos un constructor porque necesitamos asignarle esta conexión que acabamos de crear a la instancia. En este caso sí vamos a necesitar una instancia, ¿vale? Le voy a dar subnew, que es la forma de crear un constructor en Visual Basic. En C# es diferente, pero ya quienes usan C# saben cómo hacer esto. Entonces le doy Enter y ya me crea el procedimiento. Y lo que voy a hacer es que voy a llamar a MyBase. MyBase es una palabra clave, como dice aquí. Es una palabra clave que hace referencia a DBContext, que es pues la clase base de esta clase, ¿sí? Entonces le digo mybase.new, o sea, estoy llamando al constructor de mi clase base. Y le voy a pasar como argumento, tiene varias sobrecargas, ¿cómo se llama? Este constructor tiene varias sobrecargas. Yo voy a usar la sobrecarga en donde le paso una cadena, en donde le paso una conexión a la base de datos. Y le digo que no se la quede, o sea, que no la trate como si fuera suya. Sí, porque yo esta conexión la voy a usar para otras cosas. Te la presto, pero no la destruyas, no le hagas nada más que usarla, ¿sale? Entonces ya está nuestro constructor. Y lo siguiente es que vamos a sobreescribir un método de nuestra clase base, ¿sí? Para lo cual vamos a usar la instrucción protected, overrides, to, on model creating. Está, ¿vale? Automáticamente me agrega este código porque igual que acá arriba va a llamar al mismo método. Ahí lo dejo, no me estorba y me puede ayudar a hacer ciertos procesos. Si lo quitamos, a lo mejor nos puede llegar a fallar. Lo siguiente es que voy a declarar aquí adentro una variable. Bueno, ven, me falta aquí un paso, discúlpenme. Voy a declarar dos variables. Va a ser public property conteo. Así lo pongo con los paréntesis porque indica que es una matriz, ¿sale? Que va a ser un array. As dbset, que también dbset es una clase de Entity Framework, of conteo. Los que usan Visual Basic, si no han tenido experiencia con clases de tipo genérico, este es el tipo genérico. Lo que estoy haciendo aquí es una instancia, o bueno, llamando a una clase que puede ser de cualquier otro tipo, ¿vale? No necesitamos andar en esto. Si necesitan más información hay que investigarla, pero básicamente lo que estamos haciendo es decirle que conteo es de tipo conteo, ¿de acuerdo? Luego public property, igual, conteo partida. Igual paréntesis, as dbset of conteo partida. Ustedes vieron que me regresé porque las vamos a usar aquí, ¿sale? Por eso las declaré antes. Ahora, lo primero que voy a hacer es obtener la entidad de conteo para poder decirle cómo se va a comportar a la hora de trabajar con la base de datos. Entonces, voy a declarar la variable, le voy a poner conteo con minúsculas para que no se confunda con mi propiedad principal. Le digo model builder, que es este argumento que me entrega el método sobrescrito, punto entity. Aquí estamos usando un método con tipo genérico, que es lo mismo que estamos haciendo arriba, conteo.
Ok, entonces aquí ya tengo la configuración almacenada en esta variable para poder decirle cómo se va a comportar el conteo. Y lo primero que le digo es la tabla a donde va a ir a dar esta entidad, ¿sí? Los elementos de esta entidad en donde se van a almacenar. Entonces le digo to table y le digo cómo se va a llamar mi tabla en la base de datos. En este caso le voy a poner conteo. Ustedes saben que la mejor práctica es ponerle un sufijo, pero esto es un ejemplo, entonces lo vamos a dejar así como conteo, la tabla se va a llamar conteo. Ahora, muchos van a estar pensando que necesitamos crear la tabla en la base de datos, y no necesitamos crear la tabla en la base de datos. Si Entity Framework ve que la tabla no está en la base de datos, la va a crear. La va a crear con las características que se necesitan para que la información que corresponde al conteo vaya a dar esa tabla. Si nosotros ya no tenemos que crear tablas. Ahora, si después yo cambio la estructura de mi clase, ahí tengo que programar una migración, pero eso ya es harina de otro costal, lo vamos a ver a lo mejor luego si tenemos más interés, lo podemos ver luego. Luego le voy a decir cuál es su clave principal, el famoso primary key. Aquí le tengo que decir function. Aquí estamos usando programación lambda. No es necesario ahondar. Si quieren investigar más, hay mucha información en internet. Pero básicamente lo que estamos haciendo es poner una función o pasar como argumento una función, ¿sí? En eso consiste básicamente la programación lambda. Entonces aquí le voy a decir que esta función me la va a mandar, tiene un delegado que me manda este parámetro y yo puedo usar este parámetro como el tipo de mi entidad, ¿sí? Entonces conteo, aquí recibo un conteo y le digo cuál va a ser su ID. Entonces, pues yo sé que es contra ID. ¿De acuerdo? Lo siguiente es decirle que va a tener varias partidas, ¿sí? Le tenemos que decir que conteo es el padre de conteo partida y que va a tener varias partidas. Entonces, para eso declaramos esta variable, para poder decirle que mis partidas se van a almacenar en esta variable, ¿de acuerdo? Del mismo modo que desde mi conteo partida yo voy a tener una propiedad de navegación que ya declaramos la vez pasada, que es de tipo conteo, que es mi padre, o sea, el padre de la partida, ¿sí? Y eso mismo lo vamos a definir acá. Entonces, para eso yo lo que voy a hacer es conteo.has many, o sea, tiene varios, of conteo partida. Conteo partida, acá está. Después le voy a decir punto. No es cierto, aquí le voy a pasar en qué propiedad lo voy a almacenar, ¿sí? Que ya vimos que es partidas. Entonces, luego otra vez un function. C punto partidas. Aquí ya le dije que lo va a almacenar en partidas. Lo siguiente es decirle si es requerido o si es opcional. Si nosotros aquí le decimos with, nos va a preguntar, bueno, le podemos definir si va a ser requerido o si va a ser opcional o si van a ser varios, ¿sí? Yo en este caso lo voy a usar como required porque nosotros necesitamos que nuestras partidas tengan de forma obligatoria un contenedor, ¿sí? Un conteo. Entonces aquí le voy a decir que es required y igual una función lambda c punto, y aquí nos va a preguntar cuál es el objeto que va, cuál es la propiedad que va a enlazar, más bien que van a usar las partidas para ligarse con su conteo, ¿sí? Que ya vimos que es conteo, de hecho aquí lo tenemos. O sea, aquí le estoy dando la partida, primero la propiedad, perdón, que almacena las partidas dentro de conteo, y luego le estoy dando la propiedad que almacena el conteo dentro de mis partidas. Lo siguiente sería decirle que tiene una clave principal foránea, una clave foránea, perdón, no es principal, y le tengo que decir cuál es esa clave, ¿sí? Y esa clave igual la voy a definir con una función lambda, luego c punto, y conteo ID. Si ya sabemos que el conteo ID enlaza a las dos clases,
Las partidas, por un lado, tienen su conteo ID para saber cuál es su padre, y bueno, el conteo ID tiene su conteo ID porque es su clave principal, ¿no? Entonces, de ese modo se enlazan. Aquí, para tener más orden, lo que puedo hacer es espacio, enter, espacio, guión bajo, enter, igual aquí en donde defino la clave, y enter, ¿de acuerdo? Entonces ya lo puedo tener de forma horizontal para no tener tanto texto hacia la derecha. Y eso es todo lo que voy a definir para mi conteo. Lo siguiente es definir cómo se van a comportar las partidas, para lo cual pues hago lo mismo que hice con el conteo. Declaro una variable para las partidas, bueno, para la clase partida. Luego le digo que esto va a ser de model boiler entity. Aquí me sale algo mal. Model boiler, sí. Entity of conteo partida. Y le digo que partida va a ir a la tabla que se llame conteo partida. Igual la va a crear en la base de datos si no existe. Luego le voy a decir cuál va a ser la clave principal de partida. Passkey. Y la clave principal de partida la vamos a definir por medio de una función lambda. Y es conteo partida ID. ¿De acuerdo? Y bueno, para la partida no se necesita más. La definición del enlace ya se definió desde el conteo. Lo hubiéramos podido hacer desde la partida. Se puede hacer desde un lado o desde otro. Esto que estamos haciendo se llama Fluent API, ¿sí? Antes, este comportamiento se definía desde la misma clase. De hecho, todavía se puede, sí, pero ya no se considera una buena práctica. Todavía se puede por medio de atributos de la clase, de atributos de las propiedades. A mí no me gusta manejarlo así, por eso lo hice así. Prefiero usar Fluent API, es más, como su nombre lo dice, digo, no sé si Fluent quiera decir fluido, pero a mí se me hace más fluido, ¿no? Porque tienes todo concentrado en un mismo método y te quitas de tener que estar haciendo cosas raras en las clases. Entonces, ya con esto tenemos lista nuestra clase que nos va a servir para trabajar con la base de datos. Ahora vamos a empezar a trabajar sobre la ventana. La ventana, como ya vimos, aquí de hecho vimos el código de la ventana. La voy a pasar para acá porque necesito ver lo que pasa en la capa de presentación. Lo primero que voy a hacer con la ventana es, a ver, permítanme. Lo primero que voy a hacer es hacerla que notifique cambios, ¿sí? ¿Se acuerdan que la sesión pasada hicimos una clase base? Esta clase base, que implementaba esta interfaz que nos permite notificar a la capa de presentación lo que sucede en nuestras clases. Entonces, esto mismo necesito hacerlo en Main Window. La pregunta obligada para los que no entiendan bien esta parte va a ser, ¿por qué no haces que Main Window herede de base? Bueno, Main Window ya hereda de otra clase que se llama Window y Visual Basic no admite multiherencia, ¿sí? La multiherencia normalmente en Visual Basic, o incluso creo que en todos los lenguajes de .NET, se emula por medio de las interfaces, que es esto que estamos viendo aquí. Entonces yo ya no puedo hacer que Main Window herede de otra cosa que sea diferente a Window. Entonces lo que necesito es copiar y pegar este código que tengo aquí, acá, para poder usar los mismos métodos. ¿De acuerdo? Lo siguiente es que voy a declarar 1, 2, 3 variables, ¿sí? Bueno, aquí recuerdan que hay que implementar la interfaz. Simplemente selecciono, le doy imports y ya me va a quitar todos los errores que tengo. Voy a colapsar esto para que no se esté haciendo mosca. Y voy a declarar 3 variables. La primera va a ser el conteo ID. Esta propiedad nos va a servir para establecer el ID del conteo que queremos abrir, en caso de que queramos abrir un conteo. Si ahorita vamos a ver bien cómo se va a usar. Le voy a decir que es un entero. Si le quieren poner que es un tipo de datos más grande, pues nada más se cambia el tipo, ¿no? Luego voy a declarar una variable. Esta variable va a ser administrada. Se va a llamar conteo.
y va a ser de tipo conteo, o sea, de nuestra clase en la capa de datos. Después voy a declarar una nueva variable que va a ser privada. De hecho, ya, si esto ya no es ya no va a ser una propiedad, ya va a ser un campo. Va a ser private contenedor, perdón, contenedor. Private contenedor as contenedor, conteo contenedor. Sí, esto va a ser una instancia de la clase que acabamos de crear para trabajar con la base de datos. Y también voy a declarar un nuevo campo que nos va a servir como complemento para nuestro conteo. Lo voy a declarar con guión bajo. Le voy a poner el mismo nombre, conteo, as conteo. Aquí van a ver que nos da un error, ¿sí? Esto es porque necesitamos administrar esta propiedad para poder usar esta de acá abajo. Y ahorita van a ver por qué la voy a usar. Aquí le digo get. Me va a dar estos dos bloques de código que son para administrar cuando se establece o cuando se establece o cuando se obtiene el valor de esta propiedad. Cuando se obtiene, que es get, le voy a decir que retorne o que obtenga. A mí me gusta usar esta palabra, que es me, para poder distinguir entre lo que es parte de la misma clase o lo que es externo a la clase, ¿sí? Pero normalmente la marca como algo que ya no se debe de usar. Entonces aquí le voy a dar conteo. Entonces aquí lo que estoy haciendo es devolver esta propiedad, bueno, este campo, perdón. Y aquí abajo, cuando se establece el conteo, lo que quiero es que notifique a la capa de presentación. Por eso hicimos esto y por eso hicimos también esto. Entonces, aquí le voy a decir que me.conteo va a ser igual a value. O sea, voy a almacenar primero la información y luego voy a llamar a mi método, el método que hicimos la semana pasada, que me permite informarle a la capa de datos, a la capa de presentación, qué propiedad debe de actualizar, ¿sí? Conteo. Entonces, ya con eso tenemos las propiedades que necesitamos para nuestra pantalla. Y lo siguiente es que vamos a crear el constructor de la pantalla. Los constructores no son obligatorios, se los pueden salvar, aunque vienen implícitos, se los pueden saltar. Nada más en caso de que necesiten usarlos, pues obviamente hay que declararlos. Aquí dejamos esta línea que está aquí, incluso aquí nos dice esta llamada es exigida por el diseñador. No la vayan a tocar, no la vayan a borrar, eso se debe de quedar así como está. Aquí voy a asignar valor a mi contenedor. Contenedor es igual a new contenedor. Contenedor. ¿Sale? Ustedes me van a decir, la declara hasta acá arriba. Sí, pero no le asigné valor. Aquí lo hubiéramos podido hacer así. As new contenedor y ya no necesito hacer esto. Pero no me gusta hacer eso a mí. Me llega a haber muchos errores. ¿sí? Entonces, por eso la declaramos y en el constructor creamos la instancia. Lo siguiente es que vamos a manejar el evento de cuando la ventana termina de cargar. Se llama window loaded. Aquí ya nos podemos ir acá a la capa de presentación para establecer eso. Podemos enlazar un evento de mi ventana, en este caso, a un bloque de código dentro de mi clase de la ventana. Entonces aquí lo llamo el evento. Si se fijan, hay una diferencia entre las propiedades y los eventos. Las propiedades tienen una llavecita, como estas llaves inglesas creo que se llaman, ¿no es cierto? No, bueno, es una llavecita, y los eventos tienen un rayito, ¿sí? Entonces, así podemos distinguir y podemos saber cuáles son los eventos que implementa la clase y cuáles son las propiedades que implementa la clase. Entonces, aquí le digo loaded, y aquí me va a decir nuevo controlador de eventos, le digo que sí, y automáticamente me agrega el código que yo necesito para controlar ese evento específico de esta clase. Lo siguiente es, yo les recomiendo que hagan esto siempre, poner nuestro manejador de errores. Lo único que hago aquí es poner un mensaje.
¿de acuerdo? Para que no se detenga, luego se ve muy mal. Aquí algo pasó. ¿Por qué me está marcando error? Órale, esto está muy raro, ¿eh? No sé por qué lo está haciendo. Pero bueno, podemos usar otro. ¿Saben qué se me hace que es porque estoy usando Net Framework? No, sí estamos usando Net Framework 4. Bueno, podemos usar messagebox.show. Esto lo usamos mucho en Python. ¿Se recuerdan? Lo usamos mucho en Python, pero aquí me sigue dando un error. No, ¿saben qué? Como que el IntelliSense le pasó algo. Bueno, vamos a seguir escribiendo código. Bueno, ya aquí, si hay un error dentro de este bloque de código, se va a ir para acá y va a mandar un mensaje. En lugar de crashear toda la ventana, cuando ustedes vean que un programa crashea todo, es porque no hicieron esto, ¿sí? Y es una mala práctica no hacer este tipo de control de excepciones. Digo, hay forma de implementar un control de excepciones más eficiente, pero ahorita para el ejemplo, pues es lo que vamos a hacer. Lo siguiente es buscar, si es que a mí me pasaron este argumento de conteo ID, buscarlo en la base de datos y cargarlo, ¿sí? Y es muy fácil. Vamos a usar un lenguaje de consultas que se llama LIN, por ahí les puse en la semana que, de hecho ayer, les puse que íbamos a estar usando este lenguaje. Este lenguaje es un lenguaje integrado de consulta, es un lenguaje integrado a .NET, todos los lenguajes de .NET lo soportan, y bueno, es un lenguaje de consulta como si fuera SQL. No es lo mismo, ¿sí? Eso debe de quedar muy claro. No es lo mismo, pero sí se nos va a hacer muy familiar, ¿sí? Entonces, aquí le voy a decir que mi conteo, sí, declaré conteo, sí. Mi conteo va a ser igual. Y aquí es en donde ya voy a escribir la consulta, ¿sí? Primero le encierro entre paréntesis, le digo from. Le pongo un nombre a la variable que quiero empezar a trabajar. Le voy a decir C de conteo, in, mi contenedor. Es que se llama conteo contenedor. No, se llama contenedor nada más. Contenedor. Ahí está. Punto. Conteo. Where. C.conteo ID. Igual a mi punto conteo ID. Es que aquí le puse conque, por eso no me está autocompletando. Ok, ya está. Entonces, aquí, esto lo podemos ordenar para que sea más ordenado, valga la redundancia. Esto es lo que yo normalmente hago. Pongo el from y el where aquí abajo. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a buscar en la base de datos este conteo y me lo va a poner aquí. ¿Sí? Si lo encuentra. Para eso le voy a decir first or default. Y ahí ya tengo mi conteo, si es que lo encuentra. Si yo tengo aquí un 0, pues obviamente no lo va a encontrar. Y ahorita vamos a ver desde acceso fácil eso cómo se controla. Y luego aquí le digo si mi conteo que acabo de obtener, si es que existe, es nulo o nothing. En Visual Basic nothing es nada, ¿sí? Como null en C#, etc. Entonces, aquí le voy a decir que si no lo encontró, entonces que haga uno nuevo. Entonces le digo mi conteo va a ser igual a new conteo. Si todos me van siguiendo, ya se dan cuenta que lo busco. Si no lo busco, lo genero uno nuevo, ¿no? Y listo. Y lo siguiente que voy a hacer es que voy a agregar una partida, la primera partida en donde vamos a estar trabajando, ¿sí? Entonces, para eso le digo que en conteo, en partidas, agregue un nuevo conteo partida.
¿Ya? Entonces, cuando yo abra la ventana por primera vez, me va a agregar siempre una partida hasta el final. ¿Sí? Lo que vemos como el nuevo registro que podemos capturar. Entonces, ya acabé este método, ya estoy administrando lo que pasa cuando se carga la ventana, que básicamente es lo que acabamos de ver. Y lo siguiente que voy a hacer es que cuando yo en mi primer columna de un enter, de un tabulador, o sí, básicamente enter o tabulador, cargue un producto de la base de datos, ¿sí? Eso lo vamos a hacer de este modo. Lo primero que voy a hacer es ir a buscar mi campo de texto que hace esa operación. Aquí lo tengo. Entonces, simplemente aquí al text box le voy a mandar a llamar su propiedad que se llama preview keydown, que se refiere a cuando yo apriete una tecla. ¿Cuál tecla? Ahorita eso es lo que vamos a ver. Ustedes pueden ver que los controladores de eventos normalmente, más bien casi sí, siempre traen dos argumentos. ¿Quién está llamando? O sea, el control y los argumentos de ese evento específico. Entonces, en este caso nos está entregando, también vamos a hacer el control de errores. No me está gustando esto. Searchbox. No tengo idea por qué está haciendo eso. Espero que compile. Ahorita vamos a ver si se compila. Bueno, aquí lo que voy a hacer es que le voy a preguntar a los argumentos de este evento específico, que es cuando yo presiono una tecla. Le digo if key igual a case. Ok. Sí, key es una clase o es un enumerador. Enter. Or else key es igual a key.return. Sí, a veces el enter se interpreta como return o como enter, por eso tenemos que poner los dos. Or es key igual a key.tab, o sea, el tabulador. Entonces, vamos a hacer lo que sigue. Aquí para tener más orden, voy a hacer esto. Esto. Y ya, aquí voy a empezar a escribir el código que va a pasar cuando yo apriete cualquiera de estas teclas dentro del campo de texto. Y lo primero que voy a hacer es declarar una variable que contenga el SQL, el lenguaje SQL. Lo podemos hacer con link, pero también quiero que vean cómo se ejecuta un comando SQL bruto, ¿no? Que muchas veces lo vamos a necesitar. Entonces aquí le llamo SQL igual. Y voy a usar esta notación que es para hacer una inserción en línea de variables, ¿sí? En Visual Basic se hace así, en otros lenguajes se hace de otros modos. Y esto nos permite hacer esto que voy a hacer. Select product name from or product. Pueden en el try. No vi bien la pregunta. ¿Me la puedes dar, Jaime, por favor? Or product. Where Sí, con todo gusto. product key igual a. Pueden en el try que en caso de la combinación sea Alt más F4 guarde el documento. ¿En el try? No, bueno, aquí estamos manejando el evento del text box. ¿Sí? Eso ya sería un evento que correría a nivel global, pero sí lo puedes hacer. ¿Sí? No lo vamos a hacer ahorita, pero sí se puede hacer. Ok, entonces, aquí lo que voy a hacer es que voy a agarrar el sender, que como ya dijimos es el text box que está aquí, y voy a tomar su propiedad text. Aquí ven que no me autocompleta sus propiedades. Eso es porque esto es un objeto, ¿sí? Aunque va a traer el text box, aquí lo estamos viendo como un objeto y no lo podemos, no podemos acceder a sus propiedades. Después voy a declarar un comando. Me voy a ir más rápido porque se nos está acabando el tiempo. Pensé que iba a ser más rápido, pero veo Sí, que por favor. Y quiero ver si en los últimos 5 minutos, Emanuel, nos compartes la experiencia que tuviste con Jack ayer, por favor. Gracias.
Algo está pasando con IntelliSense. Me van a tener que esperar a que vuelva a abrir el proyecto. Perdón, Jaime, la experiencia que tuve con Jack sobre sobre el CFDI, pero no, esto yo creo que ya no lo vamos a alcanzar a ver en Nada más en esta comentarlo en sesión. términos generales. Ok, permíteme. Es este punto de curso. Bueno, ahorita, si nos da tiempo, Jaime, ya tengo 20 minutos, ¿sí? Creo que sí acabamos. Nada más ahorita sí lo del IntelliSense como que me descontroló. Me ha estado pasando. No sé si sea por mi versión de Visual Studio, que luego se actualiza sola y trae bugs, pero después se corrigen solos. Entonces, a veces es un poco molesto, pero prefiero eso a tener versiones viejas, porque luego las versiones viejas causan más problemas. Entonces, esperemos que aquí ya se resuelva lo del IntelliSense. Ok, aquí están viendo que estoy declarando un SQL command. Ahorita lo cerré porque no me lo está autocompletando. Sí, y veo que sí, como que el IntelliSense está teniendo ahí una merma. Aquí voy a escribir el código así tal cual, esperando que ahorita me cargue el IntelliSense. Bueno, aquí estoy creando un SQL command, lo que acepta como argumento este objeto es el comando que voy a usar, ¿no? Que ya lo declaramos acá arriba, es SQL, luego le doy coma y la conexión a la base de datos. Esa la voy a obtener desde el contenedor, porque acuérdense que aquí la traigo, ¿sí? Es esta. Entonces, por eso la declaré como compartida, para que desde donde sea, sin necesidad de crear una instancia, yo pueda usarla. Entonces, le digo aquí que conexión va a ser, la conexión que voy a usar va a ser conteo contenedor, punto conexión. Listo. Ya vieron, no tuve que generar una instancia y la puedo usar. Lo siguiente es abrir la conexión a la base de datos, ¿sí? Entonces voy a agarrar esta misma y le digo open. Siempre debemos abrir y cerrar la conexión a la base de datos. Esto ya se los había dicho. Ah, miren, aquí ya el IntelliSense ya me detectó esta variable, bueno, este tipo, y le voy a decir que importe esto, ¿sí? Ya me va a quitar el error y ya lo puedo usar. Ahora voy a empezar a leer. Le digo, no, perdón, voy a generar un lector usando esta instrucción que se llama using. ¿Sí? Es una buena práctica, sobre todo cuando usamos objetos que usan fuentes de datos. Le voy a decir que es igual a mi comando, .executeReader. Este método de executeReader me devuelve un lector que puedo usar para ver información en la base de datos. Después voy a tomar la partida que corresponde a la partida en donde estoy parado, ¿sí? Que es un objeto de este tipo de conteo partida. La voy a tomar desde el sender, ¿sí? O sea, desde el mismo control, porque el sender, ahorita lo vamos a ver, lleva un contexto de datos. El contexto de datos en este caso es la partida. Entonces, le digo sender.dataContext. Igual como es un objeto no me lo va a autocompletar, pero esto existe. Después de la partida, le voy a decir que la descripción de la partida va a ser igual a mi lector product name. ¿Sale? Después, o sea, aquí estoy haciendo una consulta al product y estoy obteniendo el product name aquí. ¿De acuerdo? Después, aquí lo que puedo hacer para asegurarme de que tenga resultados, perdón, es decirle que si reader.read, si no, más bien, if not, reader.read, entonces, exit-soft. ¿Qué hago aquí? Vamos a dejarlo así porque así lo tengo en el ejemplo, pero
y debe de funcionar. Bueno, perdón, vamos a dejarlo así. Le vamos a decir que entonces la descripción, no, pero es que sí tenemos que hacer algo por si no lo encuentro. Bueno, eso ya que se les quede de tarea, porque ya no tenemos tiempo, perdón. Entonces aquí le vamos a decir que la descripción de la partida va a ser lo que obtenemos desde la base de datos y luego aquí le vamos a poner que el conteo, mi conteo principal, punto partidas, voy a agregar una nueva partida, ¿sí? Para que el usuario ya pueda agregar otro producto a la lista. Conteo partida, ahí está. Lo siguiente es ponerle acción a los dos botones, ya con eso vamos a acabar y es muy fácil. Me gustaría preguntarles si tienen dudas, pero yo creo que los vamos a dejar hasta el final. Aquí junto a estos. Y lo siguiente es, acá tengo dos botones. ¿Sí? A estos dos botones primero les voy a poner nombre. Con xName. Aquí le voy a poner botón, aceptar. Y a este de acá abajo le voy a poner botón cancelar. ¿De acuerdo? Esto para poder distinguirlos, porque si no los dos se me van a ir al mismo controlador de eventos. Entonces aquí le digo que lo voy a usar en el evento click. Y aquí me va a crear, aquí me crea el controlador de evento click de ese botón. Y después le digo el nuevo evento, pero para el botón cancelar. Y está, y ya tengo los dos eventos. ¿Qué va a pasar en estos dos eventos? En el primero, que es en el de cancelar. Bueno, vamos a trabajar primero en el de cancelar. Simplemente le voy a decir que mi propiedad dialog result va a ser igual a false. O sea, yo cancelé este formulario cuando le di en cancelar y puedo, después de esta ventana, controlar ese proceso. Después, aquí, si le voy a agregar un bloque try, le voy a mandar un message box, como habíamos visto, nada más con la descripción del error, si es que hay algún error. Y voy a agregar el siguiente código. Vamos a volver a usar link, pero ya no lo vamos a usar para consultar la base de datos, la vamos a usar para consultar información que tenemos aquí en memoria. Y básicamente lo que quiero es generar una lista de malos. ¿Qué le llamo malos? Los malos, pues son los registros que no tienen, en este caso, product key, que no traen, que no se les capturó un código de barras y por lo tanto están vacíos. Entonces, aquí le voy a decir que esto es igual. Voy a empezar a escribir mi sentencia link, prompt, min, conteo partidas, conteo, partidas, query, string is new or empty, que es una función de este namespace, bueno, de esta clase que se llama strings, que nos dice si la cadena está vacía. Entonces aquí le digo m.código. ¿Sí? Esto es más seguro que compararlo con una cadena vacía, ¿sí? Porque esto hace, tiene más, o sea, se fijan más cosas, ¿sí? No es lo mismo hacer esto que decirle mcódigo igual a doble comilla. Por eso yo lo hago de este modo, es más seguro. Después voy a recorrer esta lista que acabo de obtener. Aquí, perdón, lo voy a convertir a lista, si no nos va a dar error. Después aquí for each min lst malos. Y los voy a sacar de mis partidas. Conteo partidas .remove m. Y lo siguiente que me queda hacer ya nada más es definir si lo voy a crear o lo voy a actualizar, si el registro ya existe. Aquí le digo if conteo .conteo id es mayor que 1, quiere decir, es menor que 1, perdón, quiere decir que lo tengo que agregar a la base de datos. ¿Sí? Entonces, usando mi contenedor,
en su propiedad conteo, le voy a decir que agregue mi conteo. ¿De acuerdo? Y al final, lo único que hago es guardar los cambios. Y le digo que todo salió correcto y cierro la ventana. Esto hace al asignar esta propiedad. Cuando yo le digo que ya los resulta es igual a true o es igual a false, lo que hace es cerrar la ventana y e informar a lo que venga después que fue cancelado o fue aceptada la ventana a través de esta propiedad. ¿De acuerdo? Hasta ahí llega el código de la ventana. Es todo lo que vamos a hacer para la ventana. Aquí lo voy a colapsar y ya nada más nos queda crear el enlace de la capa de presentación al conteo. ¿Sí? Para esto voy a ir acá arriba y voy a usar lo que se llama binding, que ya lo vimos, de hecho, la semana pasada. Ahorita lo vamos a volver a usar para poder enlazar esta ventana a mi propiedad de conteo. Entonces, para eso le digo data context. El data context es una propiedad que almacena un objeto el que sea, para poder usarlo como contexto de datos, ¿sí? Para poder trabajar con binding. Digo, es una forma de trabajar con binding. Entonces aquí le voy a decir binding relative source, o sea, voy a tomar un recurso relativo a mi posición en el árbol de herencia, digo, en el árbol de visual. Aquí voy a decirle otra vez relative source, self, o sea, yo mismo, coma, y el path, el nombre de la propiedad que quiero enlazar, que en este caso es conteo. ¿De acuerdo? Ahora, aquí tenemos dos campos, que son el campo del número y el campo de la fecha. Ahora, creo que aquí sí tenemos número. Vamos a irnos para acá para ver bien cuáles son las propiedades. El text box lo voy a enlazar a esa propiedad. ¿Sí? Le voy a decir text, que va a ser igual a binding número. ¿Sí? O sea, a esta propiedad. Luego acá le voy a decir en datetime picker que selected value o selected date, sí, selected date va a ser binding hacia fecha. ¿Sí? Yo logro esto a través de esto. ¿Sí me explico? Ahora necesitamos decirle que las partidas van a ir en nuestro listbox. Para eso, le vengo aquí al listbox, le digo item source, binding, partidas. ¿Vale? Ya con eso ya me enlacé las partidas y vamos a simular esto. Más bien esto es la simulación de esto. ¿Sale? Y ya, tenemos lista nuestra ventana. Creo que no nos falta nada. Déjenme revisar aquí si algo nos falta compilar plataformas. Ya nada nos falta compilar exactamente. Contenedor. Declarar variable de conteo. Crear primer registro. Incrustar conteo y partidas. Suscribir Enter Tab. A ver aquí si están incrustados. Ok, sí, ya nada más nos falta compilar el proyecto. ¿De acuerdo? Este proyecto lo tenemos que compilar en una plataforma de compilación de x86, o sea, de 32 bits. Aquí ya lo ven, ya lo tengo. Le voy a, normalmente nos aparece como NICPU. Creo que ya lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Porque si no, no lo tendría aquí. Pero bueno, lo voy a explicar otra vez rápido por si no. Aquí podemos seleccionar la plataforma en la que vamos a compilar el proyecto. Y como les dije, debe de ser x86. ¿Vale? Entonces aquí ya le doy compilar. Lo vamos a compilar en debug. Ya para ponerlo en producción, lo normal es hacerlo en release. ¿Sí? Para hacer pruebas siempre lo vamos a hacer en debug. Y sobre todo si hacemos pruebas sobre la depuración. Ahorita lo voy a compilar en debug. Le voy a dar compilar. Ahí está compilando. Voy a ir abriendo mi proyecto. Yo lo guardo en esta carpeta, se llama repos. De hecho, es la carpeta por default de Visual Studio. Aquí me voy a conteo curso, bin, x86, debug. Y aquí está la librería, bueno, el ejecutable que voy a usar.
como dijo Jaime en su momento, esto no tiene que ser una librería, pero puede ser una librería. Si ustedes lo pueden compilar como DLL y se usa exactamente igual, siempre que respetemos las convenciones que vimos la vez pasada para que pueda funcionar, ¿sí? Entonces, lo único que voy a hacer es que me voy a venir a mi carpeta de acceso fácil y lo voy a pegar, ¿vale? Voy a ver si se acaba de compilar a las 10:54, sí. Ya está compilado y esto ya debe de funcionar. Espero que no nos mande ningún error, porque si no, creo que no nos va a dar tiempo de resolverlo. Bueno, entonces lo que voy a hacer es abrir mi sistema comercial y en lo que abre, porque se tarda un poquito en mi máquina, les voy a explicar esto que Jaime me estaba pidiendo que les explicara. En la semana con Jack hicimos un programa, digo, no sé si Jack ya lo probó, si quieres ahorita nos comentas qué pasó Jack, que de hecho habíamos quedado que hoy temprano lo ibas a probar ya bien. Hicimos un programa que cancela facturas de manera controlada, ¿sí? La idea era que, bueno, su cliente tiene necesidades específicas de generar y cancelar facturas de un día para otro o cada determinado tiempo. Entonces, lo que hicimos fue un function onSelect en el módulo de facturas de ese tipo para que cuando llegara un usuario y se parara, se cancelaran las facturas que ya habían, por decirlo de algún modo, expirado. ¿Sí? ¿Esto por qué? Yo creo que si ahorita Jack nos puede apoyar explicando y si lo puede hacer, pues ya lo tendremos más claro. No sé si quieras agregar algo ahí, Jaime. Sí, bueno, básicamente no sé si Jack nos pueda compartir si lo logró, pero una de las cosas más importantes que les quiero decir es que siempre había buscado yo la manera de que pudiéramos tomar procesos que ejecuta Pro como funciones, esas funciones que tenemos que viene el nombre de la DLL punto, el nombre de una función, que la pudiéramos controlar nosotros, ¿no? Y en el botón de acceso fácil, o sea que, por ejemplo, si yo quiero timbrar una factura, pero antes de timbrarla, al oprimir el botón de timbrado, quiero hacer una validación previa, pues no podía yo, porque yo no podía mediante el botón de acceso fácil oprimir el botón y mandar a timbrar. O sea, primero oprimía el botón, validaba y luego me iba al botón de timbrado y timbraba. Pero ahora vimos que que sí se puede, el que yo pueda utilizar un botón de acceso fácil, lo oprima y haga una validación y posteriormente ejecute el timbrado. Eso ya lo podemos hacer. Y esto es muy interesante, se me hace muy interesante porque es una opción en donde podemos generar mayores alternativas de solución a los clientes. ¿Sí? Eso es lo que quiero compartirles. Habrá oportunidad de poder hacer algunos procesos de eso que les estoy comentando y compartirlos en un sábado de estos para que lo puedan ver. ¿Sí, Emanuel? Sí, sí lo podemos revisar. ¿Vale? ¿Nos podemos extender 5 minutos o dejamos esto para la siguiente sesión? Porque ya lo estamos dejamos para la siguiente sesión. Okay. Ya lo vamos a dejar para la siguiente sesión. Vamos a procurar terminar a las 11 en punto. Y aquí, Manuel, no sé si quieres abrir tu micrófono, Manuel, para poder decirnos tu duda, porque veo un signo de interrogación, no sé cuál sería la pregunta. ¿Habrá oportunidad de que lo muestren en alguna otra sesión? ¿Te referías a eso, Manuel? Manuel Miner Canseco. Ok, ya podría responder. Ok, perfecto. Bueno, pueden abrir su micrófono y participar con nosotros con gusto, ¿eh? Entonces, Jack, no sé si concluimos con tu experiencia. ¿Nos podrías compartir? Jack, ¿estás por ahí? Ok, creo que no está aquí con nosotros, pero finalmente ya podemos hacer otras opciones más con acceso fácil y obviamente al tiempo vamos a ir teniendo mayor posibilidades en función a las necesidades y a las soluciones prácticas que se van desarrollando. Les agradecemos nuevamente una vez más el tiempo. Emanuel va a revisar, como comentó, algunos detalles para concluir 100% este tema en un huequito que tengamos en otra sesión. Y pues los esperamos el próximo sábado para continuar en lo mismo.
Les agradecemos mucho su participación. Muchas Que gracias. tengan un hasta luego. excelente fin de semana. Muchas Gracias a todos. Gracias, Emanuel. Gracias, Jaime. Gracias.